Hace 13 días estuvimos en la base que tiene EPM en la presa de Ituango y estuvimos analizando la situación que hemos venido monitoreando todos los días, desde que di la instrucción de instalar un puesto de mando único. Todos los días nos informan qué está pasando y nos van analizando la situación día tras día y muchas veces hora tras hora. Hace 13 días, allá en Ituango, nos reunimos con el cuerpo de ingenieros del ejército americano, que nosotros le solicitamos al ejército americano que viniera. Es un cuerpo de ingenieros que tiene fama mundial, ya nos habían ayudado en momentos difíciles, por ejemplo, cuando sufrimos las inundaciones por el fenómeno de la Niña al comienzo del gobierno. En ese momento también estaba llegando otro equipo que también solicitamos a través del Ministerio de Medio Ambiente de la ONU Ambiente, expertos en este tipo de situaciones desde la perspectiva ambiental. Ambos equipos coincidieron en que la reacción que tuvo EPM a la emergencia fue adecuada. Los dos equipos coincidieron en eso. Y a partir de ese momento, los dos equipos comenzaron a hacer un análisis profundo, porque no llevaban uno 24 horas y el otro 48 horas, comenzaron a hacer un análisis mucho más profundo sobre la situación. Esos análisis independientes, uno hecho por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Americano y el otro por los expertos de la ONU, se los entregaron a los diferentes ministros. El de Cuerpo de Ingenieros se los entregaron al ministro de Minas, al doctor Arce, y el de la ONU se los entregaron al ministro de Medio Ambiente, al doctor Murillo. Se los entregaron ayer y los expertos, los ingenieros y los expertos ya se regresaron a sus respectivos países, porque en el caso de la ONU vienen de diferentes países, gente del más alto nivel. ¿Qué dicen los informes de estos expertos? Dicen que el riesgo se mantiene alto, que el riesgo no ha disminuido y que por el contrario, el riesgo ha venido aumentando, sobre todo desde un deslizamiento que ocurrió el pasado 26 de mayo, es decir, exactamente hace una semana. Y con base en ese riesgo, ellos recomiendan, hacen muchas recomendaciones, pero recomiendan, lo más importante es monitorear tanto la parte de la montaña como la parte de la presa y reforzar ese monitoreo. Y ese monitoreo tiene que estar diseñado principalmente para prevenir alguna afectación a la población. O sea, como lo hemos mantenido desde el comienzo de este proceso, la población es la prioridad número uno para nosotros. Y también lo es en las recomendaciones que hacen estos dos expertos. Este monitoreo se recomienda que se refuerce, repito, en la montaña y en la presa. Y ahora los ministros darán los detalles sobre los informes respectivos de estos dos grupos. Nos reunimos, por supuesto, también con el director del IDEAM para preguntarle, bueno, ¿qué está pasando con las lluvias? ¿Qué está pasando con el caudal del río? Porque el caudal del río es un factor determinante. Si el caudal es
grande y se incrementa, entonces eso produce un efecto y produce unos problemas. Si el caudal comienza a disminuir, eso ayuda a resolver parte de los problemas. ¿Qué me dice el IDEAM? Y ahora también el director dará las informaciones correspondientes. Que de aquí al miércoles se van a presentar lluvias. Hay un fenómeno tropical que va a producir lluvias en esa zona y eso puede afectar la zona en materia de deslizamientos que nada tienen que ver con la presa. Son lluvias que producen deslizamientos como se producen en cualquier parte del país y que infortunadamente hubo ya se han presentado varios deslizamientos. Uno de ellos tiene en este momento a Valdivia incomunicada. Se está haciendo todo el trabajo, el INVIAS está trabajando, declaró la urgencia manifiesta para abrir la vía que uno de estos deslizamientos produjo el taponamiento de esa vía. También, infortunadamente, un rayo cayó en uno de los albergues, afectó a 6 personas, 3 de ellas fueron puestas en observación y, por fortuna, ya el informe que me acaban de dar es que las 6 personas están totalmente fuera de peligro y regresaron a la normalidad. Las que estaban en observación ya no están en observación. Pero, repito, el informe del Cuerpo de Ingenieros, el informe de los expertos de la ONU coinciden, los dos informes, en decir que el riesgo sigue alto y que infortunadamente el riesgo se ha venido incrementando. Y con base en eso tenemos que reforzar los sistemas de monitoreo y también de prevención para que la población, en caso de que algo suceda, pues no sea afectada. Yo he dado las instrucciones precisas para proceder en esa dirección y dejaré a los ministros que informen a ustedes, a los periodistas y al país sobre los detalles de los informes tanto de los ingenieros como de los expertos de la ONU. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. El informe del Cuerpo de Ingenieros Americanos que se presentó en el día de ayer y que llevamos varios días discutiendo los distintos frentes y recomendaciones que ellos han hecho, tiene 2 tiempos. La primera semana, en los primeros días que llegaron, como le informó el presidente, tenía que ver con la reacción, cómo reaccionó el proyecto ante la condición de emergencia y si se habían o no tomado las decisiones que se requerían en ese momento para atender la emergencia. Esa primera lectura de ellos es que EPM y su grupo de contratistas, diseñadores, interventores venían adelantando las acciones que con la capacidad que tenían en ese momento había sido adecuado. Eso lo informó el presidente en su momento y ambos grupos, digamos, lo ratifican. Sin embargo, la evolución de este sistema completo con los distintos frentes de trabajo pues hacen llegar a la conclusión a los 2 grupos que la condición de riesgo sigue siendo alta y que se ha incrementado con la ocurrencia de algunos de los eventos que el señor presidente mencionó. Las principales conclusiones de los informes, y voy a pasar muy rápido porque esto tiene muchos detalles, es primero, hay que continuar el trabajo de completar la presa. Llegamos a la cota 410, se han venido haciendo una serie de trabajos para fortalecer eso que EPM llamó el llenado prioritario. Sobre ese fortalecimiento en las paredes de la presa húmeda y de la parte seca de la presa se pueden empezar o retornar los trabajos para elevar el nivel de la cota de la presa, inicialmente a la 415, posteriormente a la 420, hasta que llegue a la altura de diseño de la presa, que son
430 metros sobre el nivel del mar. Esas tareas son prioritarias, como mínimo deberían llegar a la cota 415 y en este momento el cronograma y con el reporte que nos hicieron en el PMU del mediodía de hoy, esos trabajos vienen evolucionando a buen ritmo. No tenemos una fecha exacta para ponerle, digamos, un objetivo a la 415, pero esperamos en las próximas horas, días, poder ser más precisos sobre los tiempos que estamos estimando para llegar a la cota 415. Esa presa, dadas las condiciones de emergencia con la cual se ha construido, requiere un monitoreo permanente, 24 horas al día. Para eso se están instalando una serie de instrumentos que nos permitan verificar cómo se está comportando, dado que el nivel del agua del embalse ya llegó a esas áreas de lo que se ha denominado el lleno prioritario. El embalse esta mañana estaba en la cota 390 y recuerden que cuando la emergencia inició, la presa venía en un nivel de construcción de la cota 385, es decir, el agua en este momento está más o menos 5 metros ya en ese área de esos trabajos de lleno prioritario. El segundo frente de recomendaciones está asociado al vertedero. Ayer se terminó en horas de la noche de fundir la última losa. El reporte que nos da el grupo EPM hoy al mediodía es que los principales trabajos sobre las losas del vertedero están finalizados. Las 4 compuertas están técnica y operativamente en funcionamiento. Una de las recomendaciones del Cuerpo de Ingenieros es que las 4 compuertas deben permanecer abiertas, es decir, no deberíamos asumir ningún riesgo de que no se puedan operar si se llegase a presentar un evento de deslizamiento y que las bloqueara. Entonces, esa recomendación está implementada ya hace algunos días y el equipo trabajando en el proyecto ayer ya confirmó el fin de las losas, que son 83 losas en todo el complejo. Hacían falta 11 y en esta semana se ha logrado completar esas 11. Hoy se está fundiendo un muro que es muy importante porque aísla el vertedero al túnel desde el cual se estaban realizando las obras. Si usted llega a utilizar el vertedero, no puede dejar ese túnel abierto porque el agua se le iría por allí. Ese vaciado del túnel ayer cerró en el 40% y la expectativa es que al final ese vaciado, de esa pared o de ese muro se debería terminar durante el transcurso del día y poder aislar el área del vertedero de las áreas de trabajo a donde se han venido adelantando muchas de estas actividades. El tercer punto de recomendación está asociado a los túneles de desviación. En primera instancia, el Cuerpo de Ingenieros había recomendado que se taponaran los túneles, que se taponara el túnel derecho. En este momento, la recomendación que ellos hacen es que se evalúe con mucho cuidado el momento en el cual se tapona ese túnel derecho, porque ante un evento de pérdida de capacidad de drenaje en casa de máquinas, ese túnel podría hacer falta. Es un poco lo que ellos dicen, el túnel hay que taponarlo, porque hoy en día no se controla el agua que sale. Ese túnel fue el que generó la inundación del 12 de mayo en Puerto Valdivia. Lo que dice el cuerpo americano es hay que evaluar el momento indicado para hacer ese taponamiento y esa es una recomendación nueva que ellos nos han presentado, distinta a la que originalmente se había considerado por parte del equipo técnico. El cuarto frente está asociado con Casa de Máquinas. Casa de Máquinas está operando como un sistema de drenaje. Todos sabemos que no está diseñado para prestar esa función, sin embargo es lo que ha permitido mantener el embalse bajo control, permitir que el caudal del río aguas abajo se comporte de manera normal, con todas las incertidumbres digamos que ha generado todo el proyecto, pero la manera como se va a tomar la decisión de desembalsar Casa de Máquinas se vuelve absolutamente crítica y allí hay varias recomendaciones del tipo de evaluaciones que hay que hacer antes de tomar esa decisión, porque se podrían correr riesgos sobre la integralidad, digamos, de todo ese sistema. Esa es una recomendación que el equipo de EPM está evaluando antes de llegar, digamos, a esa fase del proceso. Y el último, diría yo, el nuevo elemento es el que se presenta después del deslizamiento que ocurrió hace 8 días, que fue un deslizamiento relativamente menor en la cantidad de material que cayó, pero que hizo evidente todo un sistema de deslizamiento que hay en la pata derecha o en el estribo derecho a donde está amarrada la presa, que es donde está todo este sistema de Casa de Máquinas y de túneles de desvío. Ese riesgo de deslizamiento, que es del cual se ha venido evaluando durante toda la semana, es un riesgo importante, es un riesgo creciente,
que requiere que se monitoree 24 horas al día, porque si se llegase a dar un deslizamiento se generan nuevos riesgos para el proyecto. Esta semana se va explicado que uno de ellos era que el deslizamiento cayera en el punto por donde ingresa el agua al vertedero, y evidentemente hemos trabajado, el proyecto ha venido trabajando en poner el vertedero a funcionar. Si un deslizamiento lo bloqueara, pues el vertedero no se podría utilizar y eso generaría una condición de riesgo mayor. Entonces, prever esos movimientos, en este momento el equipo en el sitio de EPM está evaluando qué otras intervenciones desde el punto de vista de ingeniería se pueden hacer para darle algo de estabilidad a ese deslizamiento que ha venido, digamos, dentro de las mediciones que se están haciendo, ha venido en niveles normales de movimiento. Digamos, no se han levantado nuevas alertas en los últimos 2 días, pero que se convierten en una amenaza importante para los trabajos de finalización del vertedero y para la operación del vertedero en el caso que se diera un deslizamiento. El otro riesgo que puso de manifiesto el equipo del Cuerpo de Ingenieros, y que el Grupo de Naciones Unidas, el ministro Murillo lo podrá complementar, es que si se llegase a dar un deslizamiento de un volumen muy importante de material, ese deslizamiento podría generar una ola que haga que sobrepase la presa, es decir, nos devuelve a esa condición inicial del riesgo que se ha denominado overtopping, o el riesgo de llenado de la presa, de que el agua pase por encima. En este caso no sería por un bloqueo del sistema de drenaje, sino por el impacto o el efecto que tendría un volumen grande de material que caiga en el embalse, que genere una ola y que desencadene una serie de afectaciones sobre la presa. Entonces, por eso el deslizamiento se convirtió en una variable tan importante de monitorear. ¿Qué decisiones se han tomado con base en las recomendaciones que nos han hecho tanto el Cuerpo de Ingenieros como el equipo de Naciones Unidas? Es el montaje de una central de monitoreo 24 horas al día. Si bien el equipo ha venido reportando la información que producía, no se estaba haciendo de manera integrada. Los diseñadores tenían una información, los contratistas otras, nosotros desde el IDEAMI, el Servicio Geológico, otra información. Lo que estamos haciendo es montando un único centro de monitoreo que recoja toda la información técnica y que nos permita monitorear esto como un sistema completo, no como eventos independientes. Esa es otra de las grandes recomendaciones de los americanos y del equipo de Naciones Unidas, y es que podamos entender cómo se correlacionan esos distintos eventos de riesgo y podamos ver las alertas que los datos nos puedan dar para advertir que una condición de riesgo se pueda materializar. En ese ejercicio se viene trabajando desde mitad de semana. Esperamos este fin de semana tener los primeros equipos ya conectados a esta central de monitoreo que se está armando allí mismo en Hidroituango, al lado de la sala de crisis del PMU, para poder garantizar de que las autoridades todas tengan información permanente y tengan sus equipos 24 horas monitoreando cualquier alerta que nos permita mantener la condición que hemos logrado, es que a la fecha no tengamos ni desaparecidos ni muertos con ocasión de los distintos eventos que han ocurrido. Entonces, ese que es un objetivo primordial, que es cuidar la vida de las personas, lo que queremos es reforzar la capacidad de prever que algunos de estos eventos se materialicen y podamos mandar y mantener los niveles de alerta calibrados 24 horas al día, 7 días a la semana. Esa es, digamos, la ruta crítica en el corto plazo hasta que se conjure la situación de emergencia y nos permita entrar en una siguiente fase, y es cuáles son las viabilidades técnicas del proyecto, qué otro tipo de actuaciones la autoridad ambiental o las distintas autoridades tengan que tomar. Esos son los 5 frentes del informe de los americanos. El ministro Murillo nos podría de pronto ampliar alguno de los frentes, pero creo que ambos entendemos que hay confluencia en las recomendaciones de los 2 equipos, y todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que está activado desde el primer momento en el que EPM nos notificó de la situación de emergencia, sigue operando 24 horas al día, atendiendo las necesidades que se han venido presentando y preservando la vida de las poblaciones que se han visto amenazadas por esta situación de emergencia en el proyecto de Hidroituango. Sí, muy concreto, el grupo de expertos de ONU Ambiente ya nos ha hecho unas recomendaciones en el día de ayer, después de un trabajo desde el 21 de mayo, y esas recomendaciones están orientadas, en primer lugar, a establecer los escenarios de riesgo que tenemos. Ellos han
han establecido que tenemos una presa que es de alto riesgo y ese riesgo está asociado a 3 escenarios principales. Unos que están conectados con el riesgo geotécnico de la masa montañosa o por deslizamiento o por afectaciones a la casa de máquinas que pudiesen desencadenar en el fallo de la presa. El segundo escenario es que ese desencadenamiento llevase a una ola, como lo acaba de decir el ministro Arce, que sobrepasare la presa generando un overtopping y que también nos lleve al fallo de la presa. Y el tercero tiene que ver con la presa misma, el lleno prioritario. El lleno prioritario de la cota 385 hasta la 410 y hacia la 430, como se ha establecido, puede, por la manera en que se realizó para poder responder a la emergencia, puede generar algunas filtraciones y esas filtraciones pudiesen desencadenar en el fallo de la presa, para lo cual recomiendan reforzamiento del lleno prioritario, del aumento de la presa en esas condiciones de emergencia y además de eso hacer un monitoreo muy permanente y fortaleciendo ese monitoreo para establecer cuáles son las condiciones que nos puedan generar alerta. Con base en esas recomendaciones, la ANLA ya ha impuesto unas medidas de monitoreo y unas medidas para que se pueda hacer ese fortalecimiento de ese lleno prioritario. Y adicionalmente estamos estudiando las recomendaciones que nos ha hecho ONU Ambiente en el mediano y largo plazo y más adelante les daremos a conocer nuestras decisiones en ese sentido. Bien, vamos a abrir entonces una sesión de preguntas, o primero el doctor Franco o la doctora. El pronóstico, sí. Bien, tiene la palabra el doctor Franco, director del IDEAM. Bueno, buenas tardes. Lo que hemos registrado es en los últimos días un incremento en la precipitación en esa región. Hemos tenido lluvias en las horas de la noche, particularmente entre promedio de 2 a 10 milímetros de precipitación en el área del proyecto. También es importante señalar que esta condición va a permanecer por lo menos en esa cantidad de lluvias hasta el día miércoles, que se prevé podamos tener esa condición de precipitación. Sin embargo, en el área completa de influencia del proyecto nosotros vamos a seguir registrando precipitaciones por lo menos en lo que resta del mes de junio, y por esa razón la cuenca baja del río Cauca nosotros tenemos alerta roja, producto por supuesto del proyecto, pero también por la condición de deslizamientos. Sobre la cuenca alta y la cuenca media del río Cauca se estima que a mediados del mes de junio la condición de caudal disminuya, porque encontramos una disminución en las precipitaciones para esta región en lo que viene para el mes de junio. Básicamente esa es la condición. El área del proyecto va a seguir presentando precipitaciones y por eso el llamado a atención es estar en alerta máxima en las laderas cercas al proyecto, porque vamos a tener deslizamientos como los que hemos registrado en los últimos días. Bien, ahora sí abrimos las preguntas. Les pedimos a los colegas que se identifiquen y el nombre del medio. Buenas tardes, ministros y directores. Alejandro Arteaga, de Noticias RCN. Después de recibir este reporte de estas dos comisiones de expertos y el pronóstico del IDEAM, para adelantar todas estas gestiones que explicaba el ministro de Minas, ¿es necesario hacer una evacuación adicional? ¿Se ha hablado de eso con EPM? ¿Se ha hablado de eso? ¿Se ha coordinado con la Dirección de Gestión del Riesgo? Gracias. El sistema tiene en este momento, digamos, en función lo que se ha denominado la circular 034, que es una condición alta de riesgo para Puerto Valdivia, del municipio de Valdivia, para Puerto Antioquia, del municipio de Tarazá, y sobre las dos cabeceras municipales de Tarazá y de Cáceres. Esa condición de alerta roja para esos municipios está establecida desde comienzos de esta pasada semana y se mantiene, se monitorea permanentemente si cambian las condiciones de riesgo para poder modificar esa alerta. Los municipios de Caucasia y Nechí se encuentran en alerta naranja, es decir, en condición de aprestamiento. La gente puede permanecer en sus casas, pero tiene que estar muy atenta a una señal de alerta que eleve la condición de riesgo. Y los municipios después del Bajo Cauca de Nechí hacia el departamento de Córdoba, Sucre y Bolívar están en alerta amarilla, que es una condición menor de riesgo, es decir, allí no estamos evacuando personal. Se trata de
tener todos los sistemas de riesgo activados en cada uno de los municipios para poder reaccionar en el caso de que se presente un evento. Muy buenas tardes, José Miguel Polanco de Noticias Caracol. Señor ministro, ¿qué medidas se han tomado también con los trabajadores, sabiendo que se está incrementando el riesgo? ¿Qué medidas se está tomando precisamente allá en la obra? El Ministerio de Trabajo ha venido acompañando al equipo encargado de riesgos profesionales y de todas las actividades de CISO. Hicieron una visita para verificar que las condiciones de los empleados se mantengan. Evidentemente hemos tenido que reforzar, o se ha tenido que reforzar dentro del proyecto no solo las capacitaciones, sino recordarles todos los tipos de alerta y todos los protocolos de atención. Se han presentado algunas evacuaciones preventivas en la última semana asociadas a ese deslizamiento del que les estábamos hablando, sobre todo en las áreas que están directamente ligadas a las obras del vertedero, que están justo abajo de donde se están presentando esos movimientos. Ya afortunadamente la labor de grande ingeniería se está terminando el día de hoy, es decir, esa condición de riesgo bajo la cual se ha operado debería reducirse, y una de las prioridades, incluso dentro del informe de los americanos es claro, es que en cada momento hay que evaluar y balancear el riesgo de parar las obras. Las obras, el riesgo máximo es no seguir trabajando. Entonces siempre hay que mirar si tenemos capacidad de reacción y de monitorear los distintos eventos, pero seguir trabajando. El equipo que ha estado 24 horas al día trabajando, pues no han descansado. Hemos reforzado los niveles de seguridad para poder establecer esas alertas, incluso algo que no conté del informe, pero que hoy nos hicieron un muy buen reporte en el PMU del mediodía, es que el grupo de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería desde comienzos de semana empezó a hacer una evaluación de condiciones de riesgo para trabajo subterráneo. En minería, digamos, hay cientos de protocolos que se establecen para esto. Una cosa son las medidas de seguridad en una obra y otra cosa es la ocurrencia de un evento subterráneo. Ese equipo presentó su primer reporte esta mañana, hizo unas recomendaciones de mejoría y de mejora para fortalecer la capacidad de reacción. Incluso vamos a hacer unas capacitaciones desde el grupo de salvamento minero para que ellos puedan identificar riesgos emergentes, cosas que empiecen a ocurrir, que manden señales y que nos permita reaccionar con tiempo. Se van a establecer protocolos de mediciones de calidad del aire, de mejorar la iluminación, de darle condiciones de seguridad cada día mayores a los empleados que están trabajando allí, y por eso ese trabajo de la ANM fue muy importante. El reporte fue muy completo, hay varias acciones para adelantar por allí. Este es un trabajo 24 horas al día y en cada momento hay que balancear esa condición de riesgo. Por supuesto, cuando se han dado alertas, se han evacuado las áreas que se podrían ver comprometidas, y en el momento en el que se estabiliza se han retornado los trabajos, porque, insisto, el riesgo máximo es parar de completar todas las actividades que hay que hacer para poder salir de la situación de emergencia. Bien, damos paso a otra pregunta. Sí, buenas tardes, ministros. Juan Fernando Barona de Noticias 1. Tengo varias preguntas acerca del informe que ustedes están dando. La primera es, ustedes están hablando de un deslizamiento, pues digamos que todo tiene que ver con un deslizamiento o los deslizamientos que se puedan presentar de aquí en adelante. Entonces eso quiere decir que si, digamos, se llegan a presentar un gran deslizamiento, mejor dicho, estamos ante algo que pueda pasar sobre la naturaleza, que si llega a darse un deslizamiento bastante grande, no se podría hacer nada más, sino ya evacuar la población que está, digamos, en las veredas y en los municipios río abajo de la presa. Eso ya pasó. O sea, la condición de evacuación, la orden de evacuación está vigente en este momento. Lo que ocurriría, esto vuelvo y insisto en esto es una situación hipotética. Cuando digo hipotética es si se dan ciertas condiciones se podría materializar. Entonces, si se llegase a dar un deslizamiento de grandes proporciones, el efecto que tendría sería desencadenar una ruptura de la presa. Y ese evento elevaría la condición de riesgo a todas las poblaciones aguas abajo. Es decir que entonces, si, digamos, si se llega a presentar el deslizamiento, ya no habría nada que hacer. Si se llega a presentar un deslizamiento de grandes proporciones que genera una afectación en la presa, podría desencadenar un rompimiento de la presa. Y ese rompimiento es el que eleva la condición de riesgo a aquellas poblaciones que hoy se encuentran en alerta naranja o amarilla y que tendrían que pasar a alerta roja de evacuación, porque el volumen que saldría, digamos, del embalse sería un volumen muy importante de agua y solamente pararía hasta que llegue a la región de La Mojana, donde por las condiciones de La Mojana se absorbería gran parte de
de esa avalancha que se crearía en una condición de esas. Ahora vuelvo y le insisto en esto, estos son todos escenarios de riesgos. El deslizamiento se podría comportar que tuviera pequeños deslizamientos de manera sucesiva y eso generaría un tipo de efectos. Que tuviera una proporción de volumen menor y obstruyera el vertedero, eso generaría una reacción distinta, porque lo que hay que hacer es limpiar el deslizamiento para que el vertedero se pueda habilitar, o que tenga una gran magnitud. En geología hay muchas hipótesis, la única manera de decir qué evento se puede ocurrir con cierto nivel de probabilidad es tenerlo permanentemente monitoreado, porque en el momento de una aceleración del deslizamiento, dependiendo de la velocidad y el volumen que hay, uno podría determinar una proporción del tamaño del deslizamiento y reaccionar de acuerdo, digamos, a lo que la información te empieza a revelar. Un poco lo que va a pasar de hoy en adelante o desde hace varios días en adelante es que el proyecto hay que monitorearlo como una amenaza, como se monitorean los volcanes, como se monitorean otras condiciones que sabemos que tienen una probabilidad de ocurrencia, pero que hay que leer las señales que le permiten a uno determinar si ese evento puede ocurrir. Entonces estamos montando todo un sistema que nos permita monitorear esa amenaza en la cual se convirtió el proyecto por la condición de riesgo que está manejando en este momento. Otra, ya para terminar, ustedes hablaban de, bueno, ya está la cota 410, que no sé si tiene, digamos, tiempos estimados de llegar a la cota 415, digamos, y que la meta sería la cota 430. En caso tal de que se pueda llegar primero a la cota 415 y a la cota después 430, ¿en cuánto podría bajar el riesgo que en ese momento se está presentando? Yo creo que eso depende de muchas cosas. Las alturas de las cotas tienen que ver con el volumen de agua que puede manejar el embalse. Entonces le voy a poner un ejemplo. Si en un año normal de lluvias, el embalse hoy en la condición de la 410 da para, el retorno creo que es 1 en 2.33, es para 2 años digamos, de soportar una condición normal. Si tuviéramos las lluvias más altas de los últimos 100 años, tendríamos que tener el embalse en una cota superior. La 415 nos lleva a 50 y la 420 nos lleva a 100, si no me estoy equivocando en este momento. Pero lo que te permite elevar la cota es la capacidad del embalse de aguantar un volumen muy grande de lluvias que entren. En medio de esta situación de riesgo, el río se ha comportado de manera normal. Digamos, el Cauca no ha sido la amenaza. El Cauca ha traído el flujo que en cualquier mayo y junio presenta en un año normal promedio. Pero, por ejemplo, si en el mes de octubre, que es un mes de altas precipitaciones, tuviéramos volúmenes del Cauca superiores a las medias, entonces en ese momento la 410 empieza a ser un problema. Está muy asociado a cómo se comporta el río. El río se está comportando de manera normal, pero nos tenemos que preparar para el siguiente evento. Es decir, el nivel de la presa tiene que elevarse más que por las lluvias y el volumen de hoy, es por las lluvias que se puedan presentar en los próximos meses y la condición de seguridad del embalse tiene que garantizar que puede soportar esos escenarios de caudales del río y por eso es tan importante elevar la cota. La 415 daría condiciones de seguridad para un año normal, de un octubre normal, como el que en este momento está pronosticado. Si esa condición se elevase, requeriríamos que el embalse estuviera en un nivel mucho más arriba de la 415. Bien, abrimos espacio para otra pregunta. Buenas tardes, Paola Conde de Red Más Noticias. La FLIP recientemente hizo una denuncia sobre el manejo de la información por parte de EPM. Ellos dentro de las denuncias dicen que en la página han quitado información sobre el proyecto de Hidroituango. ¿Esto podría generar algunas afectaciones o sanciones disciplinarias? ¿Cómo están manejando ustedes la información con EPM, siendo esto un tema tan delicado para el país? La manera como se maneja es hay un puesto de mando unificado ubicado en el proyecto desde el día 7 de mayo. Hay equipos de todas las entidades permanentemente, incluyendo los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, las fuerzas militares, el Ministerio de Minas, el Servicio Geológico, el ANLA, el IDEAM, digamos, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, que nos ha acompañado permanentemente en este proceso. Es decir, la información del proyecto está enviándose a las autoridades que están presentes en ese puesto de mando unificado. Yo no conozco las denuncias de la FLIP, no me pronunciaría porque no conozco los detalles, pero creo que están asociadas a la información de la página web. Creo que esa pregunta hay que hacérsela a EPM porque yo no monitoreo la página web del EPM.
Ministro, una última pregunta. Dicen que ahora están desplazándose bomberos hacia Valdivia. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué se está generando en este momento actualmente? ¿Cómo está el panorama? Allá que se Nosotros está hemos desplazando. tenido los bomberos todo el tiempo en el puesto de mando unificado, como estamos haciendo evacuación en Tarazá, en Cáceres, en Puerto Antioquia, en Puerto Valdivia. Los bomberos nos han apoyado en todo ese proceso. Evidentemente el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está todo activado, todo a nivel nacional, es decir, todo el mundo tiene llamada de atención 24 horas al día, todos los equipos que tenemos nosotros allí, porque si se llegase a presentar una condición, tenemos que garantizar la capacidad de reacción de todo el sistema nacional en torno a un posible evento que se dé. Ahora, la clave de esto es poder mantener monitoreadas las variables de riesgo que tiene el proyecto, y eso es lo que determinará los niveles de alertas. El único canal para informar sobre el nivel de alerta es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, coordinado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es decir, toda la información de redes, porque ha habido mucha desinformación y eso obviamente genera mayor zozobra en la población, pero el canal es el sistema está activado y la unidad es la encargada de coordinar y enviar las alertas dentro de los protocolos que se han establecido para estas situaciones.